Bueno, pues lo primero es agradecerles la oportunidad de haber participado en el encuentro. Sí, muy contento y muy bien. Yo les voy a mostrar un panorama sobre un tema de la matemática aplicada que se llama el algoritmo de Bernoulli y Zapata. Dentro de este panorama voy a incluir algunos resultados de un trabajo reciente escrito por José Joaquín Bernal. Bien, vamos a ver el planteamiento del problema. Estos son planteamientos tan simples que se los podemos contar a nuestra abuela. Vamos a considerar una sucesión como la que aparece aquí, con valores en el cuerpo de 16 elementos. Aquí, como estamos hablando de transmisiones de información y todo esto, todos los números van a ser cuerpos finitos. Entonces, consideramos esta sucesión que pues, es muy fácil de ver cuál es la relación de recurrencia que la define. Esta la tienen ahí abajo, es en realidad lo que estamos poniendo, pues es la sucesión de Fibonacci en característica 2. Es muy fácil de obtener y también se puede probar que además, evaluando el polinomio que aparece aquí abajo, sobre el grupo multiplicativo del cuerpo, también se puede obtener esa misma sucesión. Este polinomio se obtiene, después vamos a hablar de esto a través de una construcción que se llama el polinomio localizador. Y después, insisto, después vamos a mencionar qué es esto del polinomio localizador, el ideal localizador, etcétera. Hasta aquí decía yo muy fácil, ¿no? Esto se lo podemos explicar a nuestros abuelos y no tiene ningún problema. Pero bueno, aquí ya aparece una sucesión mucho menos simple. También está sobre el sobre el grupo multiplicativo. Y en este caso, pues encontrar las relaciones de recurrencia y las fórmulas que la definen, pues es bastante más difícil. Como pueden ustedes observar aquí, pues la relación de recurrencia es muy complicada y el polinomio pues también ya empieza a tener demasiados sumandos. Así que encontrar, eh, perdón, encontrar estos objetos, las relaciones y los polinomios, es en general un problema bastante difícil y muy interesante porque tiene muchas aplicaciones tanto en la teoría de la información como en la criptografía. Bien, observen ustedes que estas sucesiones, estas listas que construimos, siempre van a ser periódicas, ¿verdad? Estamos evaluando un polinomio sobre el grupo multiplicativo que siempre es cíclico en los cuerpos finitos, así que vamos a tener repeticiones. Así que pues el planteamiento del problema es el siguiente. Dado a una lista como la anterior, queremos obtener la relación de recurrencia y el polinomio que la generan. Este problema fue resuelto en los años 60 por dos autores, Berlekamp y Massey. La idea es un procedimiento iterativo que se hace sobre una lista ordenada. Y hay una inicialización de los polinomios y de los objetos que van a describir la sucesión, y después se va agregando un término y se va actualizando la relación de recurrencia a través de una construcción polinomial que lleva unos parámetros y algunos otros conjuntos auxiliares. Y lo importante que es la terminación del procedimiento, se puede probar que si tenemos una sucesión periódica, digamos de periodo R, que esté generada por un polinomio cuyo peso verifique esta desigualdad. El peso es el cardinal del soporte del polinomio, ¿vale? Ese es el peso. Pues si se conocen 2 por t menos 1 términos de la sucesión, el algoritmo se podrá ejecutar con éxito. Bien, ahora vamos a pasar al problema en dos variables. Y ahora con el mismo ejemplo, con el mismo cuerpo, pero vamos a considerar ahora este arreglo. Este arreglo se puede probar que tiene dos formas de ser construido. A través de este sistema de recurrencias lineales con valores iniciales, bueno, el otro también tenía valores iniciales, no eran 0 y 1, o también con la misma técnica evaluando el polinomio, este polinomio en dos variables sobre este subgrupo multiplicativo.
También el polinomio este se encuentra a través de la construcción de un ideal, en este caso, que se llama el ideal localizador y del que vamos a hablar dentro de muy poquito tiempo. Así es que, como ven ustedes, el paso de una variable a dos variables es directo, directo y simple. No cambian las construcciones, solamente pasamos de una recurrencia a un sistema, de un polinomio en una variable a un polinomio en dos variables. Así que el problema se va a copiar del anterior, se considera un arreglo como el anterior. Queremos encontrar las relaciones de recurrencia lineales que los determinan, el sistema de recurrencias. Queremos encontrar un polinomio que lo genere y además el problema de la terminación, ¿verdad? Queremos, y de hecho esto es lo que constituye las aportaciones de mi trabajo con Bernal, encontrar condiciones óptimas de funcionamiento y finalización. Bueno, la historia es que este señor Sakata en el 88 extendió el algoritmo de Berlekamp-Massey a dos variables, de ahí que se llame Berlekamp-Massey-Sakata, y obtuvo las relaciones de recurrencia. Después, en el 91, probó a través de la extensión de la construcción del ideal localizador del que, insisto, después hablaremos, que si existía un polinomio que hubiera generado en la tabla era posible encontrarlo. De entonces a la fecha, sobre todo en el ámbito de la geometría algebraica, hay muchísima literatura sobre el algoritmo, sobre este algoritmo, donde está muy refinada la notación, donde se han encontrado generalizaciones, etcétera, pero quedó de siempre un problema sin resolver, que es el problema de la terminación del proceso. Ellos encontraron cotas, se habían encontrado en general cotas para decir, pues si has calculado tantos términos, entonces ya vas a acabar, etcétera. Sin embargo, el proceso en general parece inviable. El procedimiento parece inviable. Y de hecho no se usa tanto como debería en todo caso. En el capítulo 10 de este libro se puede encontrar una recopilación de todas las aportaciones de la geometría algebraica al problema, en una exposición muy, muy interesante y muy, muy nítida, ¿no? Muy bien explicada. Este mismo año, Bernal y yo presentamos nuevas condiciones de determinación del algoritmo y obtuvimos un subarreglo con el mínimo de datos necesarios para la resolución. Como van a ver, vamos a comentar eso. Lo que nosotros encontramos es que tienes que tener un conjunto de índices, pero no es solo el número de índices que tú tengas, sino que tienen que estar distribuidos de cierta manera en la tabla para que tú puedas garantizar que el proceso se termina. Bien, pues vamos a ver esto. Permítanme introducir un poco de notación, como estábamos denotando al cuerpo finito y a su grupo multiplicativo. Vamos a considerar dos enteros positivos que sean coprimos con la característica del cuerpo. Vamos a considerar dos raíces, R1 y R2, décimas primitivas de la unidad. Y para una pareja, para la pareja de raíces que hemos fijado y una pareja de exponentes, pues simplemente vamos a denotar alfa a la m, la pareja de potencias. Bien, siempre L va a ser una extensión que contiene a alfa 1 y a alfa 2. Y vamos a denotar con esta forma, f de R1, R2, el anillo cociente de polinomios, dos variables. Para los que ya han llevado los cursos de álgebra más avanzados, pues es un anillo semisimple, así que todo ideal es sumando directo. Pero no se preocupen porque aquí se lo estamos contando a los abuelos y no vamos a ponernos a hablar de anillos semisimples y cosas así. Bien. Vamos a denotar con la letra J a los representantes canónicos de los enteros módulo R1 y R2, solo representantes canónicos. Y escribimos los elementos del cociente de polinomios, también como se escribe en general a sus representantes canónicos. Si los escribimos como polinomios, normal, pero los multigrados siempre son representantes canónicos módulo R1 y R2, son elementos de J.
Finalmente vamos a llamar sigma sub 0 a las parejas de números naturales donde incluimos al 0 para seguir la tradición porque desde los años 60 se escribe así. Bien, vamos a empezar con algunas nociones básicas para los arreglos. Así como habíamos hablado de la lista que era periódica, en una tabla un arreglo, en principio el arreglo, como ven, es infinito, pero le vamos a llamar arreglo, vamos a considerar arreglos doblemente periódicos, que son pues como la definición que sería obvia, ¿no? Si tenemos dos índices tales que son congruentes, módulo R1 y R2, entonces los elementos de la tabla son iguales. Así que, aunque la tabla sea infinita, basta conocer los valores entre 0 y R1 menos 1 y 0 R1 menos 2 para conocer toda la tabla. Luego, pues simplemente la tabla se va a ir repitiendo porque es periódica. Bien, también vamos a introducir un orden parcial. Vamos a decir que una pareja es menor o igual que la otra si y solo si la desigualdad ocurre coordenada a coordenada. Y otro orden que va a ser un orden monomial, que es un orden total para las parejas de naturales, ¿no? Uno de ellos puede ser, para los que les guste mucho las ecuaciones algebraicas, pues el orden graduado, con la segunda coordenada sobre la primera, pero si no nos gusta tanto eso, el orden lexicográfico de toda la vida vale aquí perfectamente, y de hecho es el que nosotros vamos a usar, el que voy a usar yo en todos los ejemplos y las comprobaciones. Bien, como es de esperar, el algoritmo lo que va a hacer es ir construyendo a trozos de lista y lo va a ir agrandando hasta encontrar, de trozos de tabla hasta irla agrandando, ¿no? Así que vamos a considerar estas subtablas finitas que las vamos a llamar U a la L. Son aquellos elementos de la sucesión tales que el índice no pasa de L en el orden monomial, y las coordenadas no pasan de R1 menos 1 y R2 menos 1. Se ven ustedes que este es un conjunto finito y sobre él es que se pueden trabajar los algoritmos. Miren, vamos a ver un ejemplo. Aquí está repetido la definición de U a la L y aquí vemos abajo puntuada la línea que sería el de los puntos que representan el conjunto J, ¿verdad? El de las representantes canónicos. Bien, aquí tenemos en puntos más oscuros estas desigualdades, los que verifican esta desigualdad para L igual a 1,2. Y aquí tenemos en rojo lo que es esta sublista. El algoritmo nosotros lo vamos a ejecutar no sobre todo n por n, lo vamos a ejecutar solo sobre j. Entonces tenemos un pequeño problema con el sucesor, porque en el orden lexicográfico tendríamos que ir subiendo la fila esta interminablemente. Así que para efectos del procedimiento vamos a hacer una modificación que es la siguiente. Si estamos sobre una columna, pues el sucesor es el habitual. En el orden lexicográfico vamos subiendo y punto. Ahora, si llegamos a un borde de columna, a un extremo superior, entonces, pues de manera obvia, el siguiente elemento va a ser el primer elemento de la columna siguiente por la derecha. Ese va a ser el orden en el que nosotros vamos a trabajar. Bien, ahora vamos a ver cómo relacionan la idea de la recurrencia lineal, que es un sistema de expresiones, ¿no?, con los polinomios. Y se hace de la siguiente manera. Vamos a escribir un polinomio, vamos a suponer que tenemos un polinomio que tenga multigrado S y vamos a considerar una pareja en sigma sub 0. Escribimos los polinomios como siempre y definimos f de u en L, que es la suma que lleva el coeficiente del multigrado m y va multiplicado por el elemento de la lista que lleva el multigrado m y luego el punto donde estamos evaluando menos el multigrado del polinomio. Eso siempre y cuando el multigrado sea menor o igual que el punto, porque no queremos índices negativos. Y en otro caso le vamos a poner 0. Y a esta igualdad, f de u en L igual a 0, la vamos a llamar una relación de recurrencia lineal. Bien, vamos a ver un ejemplo.
Aquí repetimos la definición de recurrencia, de cómo se calcula la recurrencia. Y vamos a considerar un arreglo un poco más simple que los originales, también de 5 por 5, y tenemos ahí la subtabla. Entonces, aquí consideramos, por ejemplo, este polinomio donde hemos coloreado los multigrados, y para evaluar f de u en, digamos, la pareja 2, 4, mira, en este sumando se ve mejor, ¿no? Para el multigrado 1, 0, pues ponemos el coeficiente y luego el multigrado, el punto, menos el multigrado del polinomio. En este caso, por ejemplo, pues echamos la cuenta y nos da 1, así que no tenemos relación de recurrencia lineal. Bien, una vez que hemos relacionado recurrencias, expresiones de recurrencia y polinomios, aunque todavía no se ve con toda claridad cómo se van a relacionar, nos quedamos con los polinomios y vamos a definir unos ideales asociados a estas expresiones. Vamos a considerar un subarreglo finito y un polinomio, digamos, de multigrado S. Decimos que el polinomio f genera a toda la subtabla u a la L si tenemos relación de recurrencia lineal en cada par de índices que verifiquen. Tiene que ser mayor o igual que S para que pueda echar la cuenta, y menor en el orden total que L para que tenga sentido estar trabajando en u a la L. Y escribimos f de u a la L igual a 0. Si este conjunto es vacío, también escribimos f de u a la L igual a 0. Denotamos el conjunto de los polinomios generadores. Este no es ideal, este es un conjunto con lambda u a la L. Ahora decimos que f genera a la tabla completa si siempre tenemos recurrencia lineal. Y en este caso, el conjunto de los polinomios que generan a toda la tabla es un ideal. Este es el ideal en el que nos vamos a centrar y sobre el que vamos a ejecutar el algoritmo. Bien, el algoritmo es un procedimiento, como decía yo, iterativo sobre el conjunto J. Entonces, lo que va a ocurrir es que vamos a ir actualizando ciertos conjuntos de polinomios muy especiales que les vamos a llamar conjuntos minimales, hasta utilizando, incorporando términos de la relación, hasta que... Gracias. Hasta que encontremos un conjunto generador para lambda u, un conjunto generador muy especial, que para los que hayan llevado ya algo de geometría algebraica es una base de Grebner lo que se encuentra específicamente, ¿no? Pero nosotros lo dejamos en un conjunto generador y con ello las relaciones de recurrencia. Bien, ¿cómo funciona? Pues inicializamos con el conjunto minimal 1 y después, una vez que está inicializado, en cada paso vamos a hacer lo siguiente, actualizamos de la siguiente forma. Para cada elemento del conjunto F sub L, calculamos si hay recurrencia lineal, la cuenta esa, ¿no? Entonces, si todos los polinomios dan recurrencia lineal, vamos a repetir el conjunto minimal, no hacemos ningún cambio, entonces no habrá actualización. Si por el contrario tenemos elementos que no me dan la recurrencia, entonces el polinomio va a ser sustituido por medio de una construcción polinomial que se llama el procedimiento de Berlekamp. Lo que hace uno es poner cierto polinomio con unos parámetros. Y luego, dependiendo de cierta situación que ocurra con unos conjuntos auxiliares, se ponen unos valores o se ponen otros, para decirlo en pocas palabras. Y entonces sí, habrá cambio, habrá una actualización del conjunto minimal. Bien, así vamos a continuar hasta obtener un conjunto generador para lambda u. El problema es cuántos pasos tenemos que hacer. Bien, pero antes de eso, permítanme mostrar la relación que hay entre recurrencia lineal y el conjunto generador que encontramos. Ejemplo de la primera tabla, y habíamos visto que este era el sistema de recurrencias que se definía. ¿Vale? Bien,
Entonces, se puede probar que el conjunto generador para el ideal lambda u es exactamente escribir esto como polinomio. Miren esta línea y luego miren este de abajo. Los multigrados son exactamente las i y las j de número mínimo que se tendrían que construir para iniciar el proceso. Y el otro igual, ¿verdad? Aquí vemos la 5 y todo. Así que para pasar de recurrencia lineal a generador de lambda u, no hay ninguna diferencia ni se tiene que hacer ningún procedimiento especial. Bueno, lo que se tiene es que demostrar el teorema, claro, de que eso funciona así de fácil, ¿no? Bien, entonces, pues este señor Sakata y todos los demás autores probaron que dieron cotas y se realizan suficientes pasos. Las distintas actualizaciones siempre terminarán en un generador para lambda u. Así que esto resuelve el primer problema. Podemos encontrar las recurrencias. En el contexto de la transmisión de información, la criptografía, etcétera, normalmente estas tablas se han transmitido y no están completas. Entonces, si además de que tienes una cota gigantesca, te faltan datos, la cosa se complica enormemente. Esta gente de la geometría algebraica ha encontrado algunos métodos para inferir valores aislados que falten en las tablas, pero no siempre funciona, ¿no? Depende de muchísimos factores. Y otra vez, ¿no? Tienes el problema de que el procedimiento no parece un algoritmo, parece un procedimiento inviable. Bien, pero por lo pronto está resuelto el primer problema. Ahora vamos a ver lo del famoso ideal localizador. Vamos a ver cómo se propone encontrar el polinomio que genera la tabla. Había un primer avance que había hecho Sakata en el 91 y ahora vamos a ver otra manera de construirlo. Bien, aquí vamos a considerar un polinomio aquí en el anillo cociente, pero vamos a verlo en el cociente con la extensión del cuerpo que contiene a las raíces. Definimos el ideal localizador del polinomio como aquellos polinomios que se anulan, como hemos fijado la raíz alfa, recuerdo que eran dos raíces primitivas de la unidad, que los polinomios que alfa a la n sea 0 son los elementos del soporte del polinomio. En general, en la transmisión de información, ese polinomio no se conoce. Por eso este se llama localizador, porque trata de encontrar cuál es el soporte del polinomio, ¿vale? O sea que esta definición de ideal localizador es totalmente teórica, no se puede construir, ¿vale? Entonces, pero ahí queda. Bien. Ahora, vamos a volver a considerar un polinomio, también visto en la extensión, y una pareja de representantes en J. Vamos a construir el arreglo U, que son los valores del polinomio en las entradas de la forma alfa a la tau más n. A estos valores les vamos a llamar los síndromes del polinomio. Y a la tabla la vamos a llamar la tabla de síndromes obtenida por tau y. Bien, en mi trabajo con Bernal, uno de los resultados principales es que probamos que en el caso de que tengamos una tabla de síndromes, la proyección en el cociente del ideal lambda u es exactamente el ideal localizador. Así que, ¿qué ocurre? Una vez que estamos aquí, tú tienes construido el ideal y tienes un conjunto generador. Entonces, ese simplemente lo proyectas y ya tienes un generador para el ideal localizador. Una vez que conoces los polinomios, encontrar esto es trivial porque tú solo vas evaluando, no buscas raíces del polinomio, sino que solo evalúas. Pues los que te den 0, pues ese es el soporte del polinomio. Y después, usando algunos de los síndromes, ya puedes encontrar los coeficientes y con eso resuelves el problema 2. Bien, ahora vamos al siguiente problema de encontrar condiciones suficientes. Miren, vamos a considerar este conjunto con esta condición, ¿no? Vamos a considerar un parámetro t que es menor o igual que cada una de los parámetros R1 y R2, el entero inferior al partir por la mitad. Y miren, este conjunto que se llama S de t es el siguiente. En los bordes
tiene la condición original de funcionamiento del algoritmo de Berlekamp-Massey. Va de 0 a 2 por t-1 en los dos bordes. Y luego en el interior, para las coordenadas que son los dos distintos de 0, que la suma no exceda de t. Por ejemplo, aquí en S2 tenemos aquí en rojo cómo se ve el conjunto S2. Como ven, aquí está la forma que debe tener. No solamente es el conjunto, sino que tiene que ser una esquina de este tipo. El vértice puede estar desplazado a cualquier punto de la tabla, eso no importa, pueden dar la vuelta y todos los elementos, eso no importa, pero tienen que estar dispuestos de esta manera, ¿vale? Pues se puede probar que si tenemos una tabla dada por un polinomio y una pareja, tal que el peso del polinomio, lo recuerdo, es el cardinal del soporte. Verifique esta desigualdad que es idéntica a la del algoritmo de Berlekamp-Massey original. Entonces, basta ejecutar el algoritmo exclusivamente sobre los índices del conjunto SDT y basta solamente con conocer los valores de la tabla cuyos índices estén en dicho conjunto SDT para obtener un sistema de recurrencias. Y además se puede probar que SDT es mínimo con la propiedad. O sea que si te faltan datos de SDT, no puedes tener éxito en el procedimiento. Bien, ahora, ¿qué pasa si estamos, por ejemplo, en problemas de criptografía o de alguna otra transmisión y estamos en un arreglo del que no sabemos que esté generado por un polinomio? Se pueden haber alterado la tabla, puede haber alguna trampa o lo que sea. Entonces, ¿cómo se procede aquí? Bueno, primero creas el parámetro t con el mínimo de los dos para cumplir la condición esencial. Después, buscas si en algún vértice tú puedes, a partir de un determinado vértice, construir un conjunto de la forma SDT. Y una vez que lo haces, tú ejecutas el algoritmo como si tuvieras tu polinomio y todo lo que quieras. Y se puede probar que si la tabla fue generada por un polinomio, seguro lo encuentras. Es decir, que si cuando tú terminas el algoritmo no tienes un generador como el que debes tener, es porque no había polinomio que generara esa tabla. Permítanme darles una muestra de cómo funciona esto. No es una ejecución de algoritmo, solo lo de los pasos. Miren, vamos a volver a la tabla esta que construimos con este polinomio. Aquí tienen en rojo los pasos que necesitamos hacer con con el conjunto S2. Son 8 pasos. La mejor cota que tienen los de geometría algebraica es esta que aparece aquí, que son 17 pasos. Acá 5 por 5 es muy pequeño, ¿verdad? Muy pequeño. Aquí, si por ejemplo R1 y R2 son 15, tenemos T igual a 3, con nuestro conjunto SD3 tiene 14 pasos. Y la cota de la geometría algebraica son 71 pasos, ¿no? Entonces, las diferencias en transmisiones grandes acaban siendo muy importantes. Voy a finalizar con la aplicación, por lo menos mi aplicación favorita, para el algoritmo de Berlekamp-Massey, que es la transmisión de la información y la teoría de códigos. Y de paso hago publicidad a mi asignatura optativa que se va a ofertar este curso. Bien, la teoría algebraica de códigos, lo que hacemos es transformar una fuente de información a través de alguna técnica matemática, ¿no? Por ejemplo, en la teoría algebraica convertimos toda la información en vectores de un espacio vectorial. Entonces, toda transmisión es un vector. Ahora, una vez que tú tienes los vectores, tú ya no transmites información, tú transmites vectores. Pero cuando tú transmites, puede haber alteraciones, puede haber interferencias, etcétera, de tal manera que la información que tú transmites no es la información que se recibe. Los códigos correctores de errores algebraicos se ocupan del problema
de detectar y corregir los errores, ¿no? Tratar de recuperar la información que se envió. La idea es que agreguemos información que llamamos redundancia como nuevo paso en la codificación. No solo los haces vectores, sino que les haces alguna otra tortura más para agregarles más información y poder recuperarlo. Siempre con herramientas de álgebra. Vamos a ver un ejemplo muy simple. Vamos a considerar dos palabras. Queremos transmitir dos palabras, no y sí. Entonces, codificamos a un vector de tamaño 1, no es 0, sí es 1. Si se comete un solo error en la transmisión, se cambian los datos, claramente. Así que agregamos redundancia. No le hacemos no, no. Y sí, sí, sí. Entonces, ¿qué ocurre si hay un error, un solo error en la transmisión de una palabra? Nosotros recibiríamos uno de estos dos vectores. Sabemos que hubo un error, no sabemos qué vector se envió. Así que hay que agregar más redundancia, porque no podemos recuperar la palabra. Así que codificamos no a, que no, que no, que no, que sí, que sí, que sí, que sí. Pasa esto y se comete un error, se producirá uno de estos vectores. Entonces observen cómo estos tres se parecen mucho al 1, 1, 1 y estos tres se parecen al 0, 0, 0, con un error que nosotros, para descodificar, para decir qué palabra se envió, pues todas, si se recibe cualquiera de estas, diremos que era no. Si se recibe cualquiera de estas otras, diremos que era sí. Tenemos este código, este es un subespacio, por supuesto, y decimos que este código tiene capacidad de corrección 1, porque puede corregir un error. Noten ustedes que si se comete más de un error ya no funciona, ¿verdad? Y entonces elegiremos una palabra equivocada. Bien, ¿qué ocurre con los códigos correctores de errores abelianos? Pues que es un poco más complejo y nosotros pasamos de espacios vectoriales como un monomorfismo bastante complicado a el anillo cociente de los polinomios del que estuvimos hablando todo el tiempo. Y la imagen de este espacio vectorial es un ideal en ese anillo. Este es el que nos importa. La parte del proceso de transmisión, a partir de ahora nosotros ya solo transmitimos polinomios, bueno, sus coeficientes, ¿vale? Entonces tenemos un polinomio aquí, lo enviamos a través de un canal de transmisión y recibiremos posiblemente otro polinomio que no era el original. Y queremos recuperar el polinomio original. Bien, ¿cómo se hace la descodificación por localización? Pues la idea es la siguiente. Se considera este conjunto que vamos a llamar el conjunto de definición. Esto es muy, muy similar a las variedades. Tengo un ideal y me fijo en los exponentes para unas raíces fijas, en los exponentes tales que f de alfa a la m es 0 para todos los elementos del código. Estos conjuntos son triviales de obtener. No representan ningún problema. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Se envía una palabra y recibimos un polinomio que es la palabra y el error que se cometió en la transmisión. Nosotros no conocemos este polinomio, ¿eh? Solo conocemos f. Queremos conocer, para poder recuperar el polinomio, quisiéramos tener su tabla de síndromes, pero no la tenemos. Solo podemos conocer la de f, que es el único polinomio que conocemos. Y entonces, ¿cuál es la salida? Que para los elementos de este conjunto, el síndrome de f es el mismo que el síndrome de e, porque las palabras del código se anulan en esos elementos. Así que, si dentro del conjunto de definición, este conjunto, puedo encontrar por algún sitio un conjunto de la forma S de T, tendré suficientes valores para considerar el arreglo doblemente periódico, aplicar el algoritmo y encontrar el sistema de recurrencias y a través del ideal localizador el polinomio. Que tenemos un código bivariable, un ideal aquí,
con esta restricción se puede probar que si tenemos un conjunto de la forma S de T, toda transmisión donde no se cometan más que T errores se va a poder descodificar con éxito aplicando el algoritmo de Berlekamp-Masei-Sakata. Permítanme terminar la penúltima con un ejemplo. Miren, esto que está aquí es el J, ¿verdad? Que es 5 por 7, ¿vale? Este es un código y esto que está en rojo es su conjunto de definición. Entonces, yo quiero ver, bueno, como tengo 5 y 7, T solo puede ser 2. Entonces, en ese rojo tengo que buscar un conjunto de la forma S2. Entonces, aquí está coloreado en azul. Por los pelos, ¿verdad? Cabe. Es decir, que si nosotros necesitásemos cualquier otra cota, ya no iba a funcionar. ¿Vale? Así que podemos aquí asegurar que se puede transmitir con 2 errores y recuperar la información. Bueno, y eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jacobo, por venir. Perdón por todo el Nada, no, al contrario, ha sido un placer y un honor venir con mis alumnos. Y a nosotros nos hubiera gustado que esto se hubiera podido hacer presencial para que lo vieseis en persona, porque de verdad... ahora empieza el foro de empresas y los talleres a los que estáis asignados. Mirad vuestro correo, en él está a dónde tenéis que ir y cuál tenéis asignada, ¿vale? A las 12 empezaremos, así que unos 5 minutillos antes venid para hacer el control de asistencia, ¿vale? Ahora nos vemos. Muchas gracias.